Buenas tardes, don Daniel. Buenas noches, buenos días. Buenas noches, don Gonzalo, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí pues de tránsito, de transición entre... He tenido firmas de libros, los seminarios y esta Ya, semana pues un poco de descanso porque es mucho, mucho tute, como dicen aquí, como decimos aquí en España. pues te voy a hacer una pregunta comprometida. Ok. ¿Estás enamorado? Ahora mismo no. Bueno, pues nada. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Me lo imagino porque es la carta que corresponde a la Efectivamente. serie de que estamos haciendo de los arcanos. Sí, que a mí siempre me ha llamado la atención de por qué se llaman los enamorados. De hecho, la gente se cree que cuando sale esta carta y cuando le están interpretando el tarot es que bueno, que le va a salir el amor de su vida. Y Ujú. no es un significado totalmente distinto. Pero Sí. bueno, al final del vídeo te desvelaré por qué se llaman los enamorados. Ujú. Genial. Bueno, oye, pues hemos visto el Arcano 5, el sumo sacerdote, y en el Arcano 5 mm, hay un ejercicio que es fundamental, además que hemos hablado insistentemente, que es el perdón a sí mismo. Ujú. Y es que a medida que hemos hecho vídeos, a mí, desde luego, cada vez me queda más claro que el perdón a uno mismo es la clave para muchas cosas, ¿no? Para ser libre, para desarrollarte en la vida, eh, para trascender los contenidos, para transmutar la energía y, y reconciliarte con una parte de ti que de alguna manera culpas y rechazas. Sí. O sea, sería como enamorarte de ti, o sea, el enamorarte de ti mismo, ¿no? En el buen sentido. Sí, y fíjate, esta carta alude en cierto sentido también a eso, ¿no? Entonces, ¿a qué vemos en la carta? Este es el tarot que ha dibujado Lina. Yo lo voy a llamar el tarot de Lina, que es la artista que dibujó el tarot según las instrucciones que venían en los escritos de Meves. Eh, y vemos en primer plano, en el centro, un hombre vestido de blanco, que es el reflejo del mago. Ujú. ¿Cuál? En realidad lo que refleja este hombre de blanco es Tiferet, si lo Ujú. hablamos en términos cabalísticos. Es el alma. Y, eh, y el alma tiene una característica muy especial. Es decir, el alma es un reflejo del espíritu, que es el sol. Es un reflejo prístino, es decir, vemos el cielo totalmente azul, el cielo despejado, y el alma recibe los rayos de sol de la divinidad. Ahora bien, tiene una característica, y es que el alma puede mirar a dos mundos. Nosotros veíamos en el hierofante, en el sumo sacerdote, que había dos discípulos postrados ante el hierofante, que es la dualidad. Pero a medida que nos vamos entrando en la manifestación, esta dualidad se hace cada vez más fuerte. Y en la carta del mago ya la dualidad son dos fuerzas opuestas y que ya de alguna manera están, si te fijas, casi al mismo nivel que la del personaje. Es decir, el personaje ya de alguna manera no controla del todo estas fuerzas. Y aquí está el primer mensaje de esta carta, de este arcano, el libro albedrío. Es decir, somos libres, eh, de hecho tenemos soberanía sobre los cuatro elementos, como nos lo enseñó el emperador, somos emperadores de la creación. Sin embargo, a medida que vamos entrando en la creación, pues vamos perdiendo esa soberanía. Y en esta carta, en la carta 6, de alguna manera, el alma puede elegir. Y digo, ¿y entre qué puede elegir? Entre dos mundos, entre los dos mundos de la dualidad que ya se conforman, ¿no?
el mundo interior, digámoslo así, el mundo de la sacerdotisa, que se representa por la mujer de la derecha que está vestida de color dorado y además que la parte de atrás es un mundo más árido, es un mundo más austero, digámoslo así, es un mundo de rocas. ¿Por qué? Porque se le representa así, porque es un mundo interior. No quiere decir que sea así, pero de alguna manera no es un mundo visible. Y la otra parte de la dualidad, que si recuerdas de alguna manera proviene de la emperatriz, que es el mundo exterior sensible. Es decir, si tomamos las palabras de Platón, sería el alma estaría en la frontera entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Y, eh, y es interesante porque, porque hay una flecha, que es la flecha de Eros, es decir, Eros juega un papel muy importante en toda la manifestación, porque es el que unifica la manifestación, el dios Eros, que podemos denominarlo el dios del amor. Eh, Hay una flecha que está a punto de salir hacia el mundo sensible, que está representada por una mujer con un pelo llamativo, con un traje llamativo y además con un exterior llamativo, con colores, con flores, etcétera. Y, eh, y la persona que está en el centro está debatiéndose entre ir hacia el mundo sensible o ir hacia el mundo inteligible. Sí. Disculpa un momento porque me llama mucho la atención todo el Mm, camino que ha hecho el mago mm, y cómo ha ido bajando, sí. por decirlo así, em, ha ido, ha ido materializándose, entre comillas, Mm, y llega al punto este, donde el reflejo del mago es este hombre que ahora tiene que tomar una decisión, porque hasta ese momento pienso que no había decisiones que tomar, sino que no existía ninguna decisión para tomar. sí, esto es lo que más me llama la atención, que ahora el mago tiene que tomar una decisión, que Mm, hasta ese momento era como un devenir de la efectivamente. energía divina que se va desarrollando por sí misma hasta que llega aquí y al nivel del alma es Mm, cuando tomamos las decisiones más, mm. mm, digamos que cuando tomamos la decisión sobre hacia dónde queremos determinar nuestra vida. Sí, y de hecho has dado la clave, porque esta carta lo que simboliza de alguna manera es la capacidad de decidir, el libre albedrío que tenemos para decidir. Y es una carta que evoca, por ejemplo, el Génesis, es decir, el momento en que Adán y Eva tienen que decidir entre continuar en un paraíso unido, digámoslo así, a la divinidad o decidir entre salir de ahí, salir a un mundo, como dice el Génesis, comiendo del árbol del fruto. Es decir, cuando ya las acciones empiezan a tener fruto, Ujú, consecuencia del bien y del mal. Dicho, visto de otra manera, la dualidad, además, a medida que va bajando, pues también se va convirtiendo en bien y mal, ¿sabes? Es ujú. decir, en realidad son dos opuestos, que al final es lo mismo, pero cada vez es más compleja y cada vez atrapa más esa célula divina que es, o el alma, que es este personaje. Ahora bien, es un tema muy interesante que el alma sea una entidad anfibia. El alma puede ver, vivir mirando el mundo sensible, puede mirar al mundo inteligible o puede mirar a los dos al mismo tiempo. No sabemos qué va a decidir este hombre que está en la carta. Lo sabremos, lo sabremos en la carta siguiente. Pero de alguna manera, ya lo hablábamos en el anterior vídeo, ya sí que se puede presuponer, ¿no? Que la parte sensible es mucho más atractiva
que la otra, ¿no? Que es una parte más adusta, con menos Sí, más austera, austera, más eh, sobria. más sobria, ¿no? Eh, pero yo lo que señalaría es que efectivamente aquí hay una decisión entre la fuerza, la dualidad que se va a manifestar entre una fuerza que sube, que es justamente la parte de las rocas, que efectivamente, como tú dices, el mago ha bajado de una montaña, ¿no? Digámoslo así, incluso, mira, si seguimos un poco la dinámica del tarot, que está bien, el sumo sacerdote ha salido de su templo y ha salido de ese templo que de alguna manera le protegía y ha salido al mundo, ¿no? Interesante. Sí, sí. Ha salido del templo del sumo sacerdote. De donde estaba protegido, digámoslo Ujú. así, donde había un ambiente de sacralidad y ha decidido salir, ¿no? Salir a la aventura. Sí, Eh, y de alguna manera, si tú ves esto, el famoso pecado original es que el pecado original era necesario, no era ningún pecado. Es que, sí, de alguna forma, si no hay pecado original, no habría nada. sí. Eh, sí, ahí fíjate que las religiones han querido achacar la culpa, han introducido la culpa en el pecado original para que a partir de ese momento todos seamos culpables. Mm, Pero en realidad era un designio divino. sí, Estaba en el- ya, estaba ya premeditado. sí, Estábamos ya destinados a esa caída, caída entre comillas, por lo mm, que en realidad aquí tendríamos que matizar lo del libre albedrío, digamos como que te, te dejan libre albedrío, pero sabiendo que, que vas a tomar una decisión. Dice, sí. la decisión es tuya. Eso es como cuando le dicen los padres a los hijos. La decisión es tuya, pero yo que tú estudiaría esto en lugar de esto otro. En lugar de ser escritor, yo qué sé, ¿sabes? A ver, Entonces, es muy condicionada. Es una decisión que fue muy condicionada y que ya estaba premeditada. es una paradoja, es difícil de Sí, entender desde la mente, ¿no? Pero sí. fíjate, hay un tema curioso, porque las cartas del tarot son reflejos unas de otras, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué relación tiene esto con el yoga? La fuerza que suba es la famosa ida y pingala, ¿sabes? La ida Ujú. y pingala es una fuerza que sube y otra que baja, y en el centro, que es donde está el hombre vestido de blanco, está el Shushuma, ¿no? Que es la que comunica con la divinidad. Es decir, esto es lo mismo que en todas las creencias o en todas las Sí. filosofías. No, y en la filosofía griega, los dos caballos. Sí. Y en la filosofía griega, por ejemplo, el orden jónico de las Ujú, columnas jónicas hablan de esto. ujú. Además, son dos espirales, porque en realidad son dos espirales. E incluso, si tú tomas el relato del Génesis, porque al final, esta es la carta número 6. No es gratuito que sea la carta 6. El número 6 es el inicio de una espiral, si tú te fijas. Ujú. Y es muy interesante cómo en el Génesis se relata que la serpiente fue quien tentó, ¿no? Tentó a la humanidad. Pero en realidad no era una serpiente, era una espiral. Lo que pasa es que una espiral tiene forma de serpiente. Y de alguna forma tentó a la mujer, que realmente, pienso yo, eso es una interpretación mía, tentó a la parte más femenina de la forma, porque al final la parte femenina es la que da forma, la mater, la materia, para Sí, bajar a la materia, ¿no? Es decir, que sí. hay muchos temas arquetípicos muy interesantes. Esto coincide con Nejesh, la famosa serpiente del mundo judío, ¿no? La Nejesh y Uroboros, que baja y que sube, en fin. Pero bueno, bajando a tierra, pues realmente aquí se nos habla que eh,
a nivel de Tífaret, de alguna manera somos soberanos. Sí, Y si tomamos las decisiones al nivel de Tífaret, no de Yesod, pues de alguna manera estaremos en la decisión correcta. sí. Fíjate que lo que dices tú de la tentación viene por entidades que se han quedado fuera de esta encarnación, están fuera del árbol de la vida, y Mm, viene por el lado izquierdo, que son semillas de mundos creados anteriormente que no prosperaron. Y entonces se han quedado ahí y vienen a tentar a este mundo que el equilibrio lo da los dos pilares. El equilibrio del mundo lo mm, dan los dos pilares. mm, Y luego otra cosa muy interesante que es, y aquí es en donde estaríamos, donde estaría la figura del místico del mercado, porque en la carta 5 el místico está protegido. Sería aquel que se retira del mundo y que entra en un monasterio, en un ashram, y se queda mm, ahí protegido y de qué está protegido realmente. Está protegido de sí mismo, de las decisiones que él mismo puede tomar. mm, Porque cuando está en el ashram, en el monasterio, ahí no tiene libre albedrío, porque básicamente le dicen lo que tiene que hacer y cumple las tareas, recibe el alimento y ora y reza. mm, Pero aquí ya nadie te dice lo que tienes que hacer. mm. Aquí te aparecen dos fuerzas y tú decides. Y esto está más relacionado con los cabalistas, esta carta, que no que, por ejemplo, con los místicos que se retiran, los renunciantes, que sería más la carta 5. Ya. Y es que además tiene una enseñanza vital tremenda, porque nuestra vida está plagada de decisiones. Ujú, Mira, no deja de ser curioso que en la carta 6, si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 da 21. ujú, ¿Y el 21 qué es? Pasar de la dualidad a la unidad. Porque al final de lo que se trata, y estoy desvelando ya la carta 7, con lo cual me estoy adelantando, es de no vivir no desde la dualidad, sino desde la unidad. ujú, Y esto ya con esto termino, si seguimos profundizando, las mismas cartas del tarot representan a las dos fuerzas, es decir, la carta 1-9, la fuerza involutiva, y las cartas 10 a 18 es la fuerza evolutiva. Pero las cartas se corresponden, es decir, al final son dos fuerzas reflejos una de otras. ujú, Y la carta reflejo de la carta 6 es el diablo, Baphomet, la carta 15, que es justamente todo lo contrario. Una pareja encadenada y sometida por Baphomet, que en realidad ¿qué es Baphomet? Es el sentido de la culpa, es el sentido del castigo, es el miedo que ha dominado, esa alma la ha dominado y la ha sometido, pero en esa carta, al mismo tiempo que al final ese yo interpretaría, vamos, ya hablaremos en la carta 5 de alguna manera, como los grandes muros construidos por el inconsciente colectivo, pero al final la carta muestra el camino para trascender eso. Y para trascender eso hay que trascender justamente estos muros del inconsciente colectivo. Pero sí, bueno, como lo veo es que la decisión que va a tomar aquí el héroe o el mago le va a generar culpa. sí. Y Y eso, tiene ¿eh? consecuencias. Tiene consecuencias, le va a generar consecuencias. Y es en la carta 15 donde toda esa construcción psicológica de emocionalidad negativa ligada a la culpa y al miedo, y a lo mejor a la ira, todas las emociones que se van a empezar a generar a partir de ahora, son las que luego cristalizan y son Claro, las que luego te atrapan, porque ahora es el viaje hacia abajo y luego la vuelta. claro. O sea que las consecuencias de esas decisiones van construyendo el mundo en el que nos vamos quedando atrapados. Sí, exacto. Con lo cual, pues, como digo, el tarot es fascinante porque al final el tarot es el viaje del héroe, no es Sí, otra cosa. exacto. Es el viaje del héroe desde la divinidad hasta la reintegración. Sí. Con lo cual es esto. Y, sí, y una cosa que no has dicho que es fundamental en esta carta,
que es el Cupido, Sí, sí, es el Eros, que está señalando a... Pero ya, al no, mundo, aparece el Cupido, pero señala a una de las dos. claro, al mundo sensible. Por eso te digo, se presupone que va a pasar. Pero eso Sí, es otra cosa. Es decir, es mucho, el mundo exterior sensible embeleza. No sé si esa palabra sí, es cautivante, enamora, cautiva, sí, sí. enamora. La imagen, siempre hemos hablado aquí de la imagen nos atrapa. Pues ahí está un eros, hay dos eros. Un eros del amor mundano, pero hay un eros del amor divino. Ujú. Aquí se está hablando del eros que nos atrapa. Eh, la imagen que nos atrapa. ¿Cuántas imágenes de nuestro mundo nos atrapan? Muchísimas, empezando por nuestra propia imagen personal, ¿no? Sí, La y imagen del mundo que generamos, la imagen del mundo que vemos en televisión. Es que es impresionante, o sea, tú puedes hacer un experimento, por ejemplo, tú estás en una reunión, yo se lo he visto muchas veces, una reunión, tú bebes agua y enseguida todo el mundo bebe sí, agua, porque es que tendemos a hacer lo que vemos sí, en sí, las total, imágenes. total. Eh, Y nada, oye, y si enseñas la siguiente, ya desvelamos mi teoría, porque es teoría mía, esto no lo he visto, yo no lo he visto, por lo menos no he leído, de por qué se llaman los enamorados. sí, una cosa que habías dicho antes, una cosa que habías dicho antes es qué ocurre cuando en una tirada del tarot le sale a alguien esta carta. A ver, aunque mi fuerte no Porque es la el gente dice, ay, qué bien que me voy a enamorar, ¿no? no, normalmente se refiere a una Exacto, decisión importante en la vida, una decisión importante y si sale bien aspectada es una decisión correcta. sí. Sí, o sea, a mí esta carta cuando... La verdad que a mí no me encanta. No es de las que... No es de No, a las mí que te sale y dices, wow. no. Sinceramente digo, uff, Y porque es dualidad, hay sí, dualidad, puede pasar cualquier cosa. sí. Me gustan mucho más las cartas anteriores que te salgan porque hablan más de principios. Aquí ya, claro, A ver, como tienes responsabilidad, aunque no sea plena. ya, Porque otra cosa también que está pensando mientras hablabas es que aunque el mago tome una decisión, en realidad la decisión ya está tomada sí, sí, de porque antemano. ya, Entonces, todo lo que nos pasa, nos creemos que lo hemos elegido nosotros, ya, pero en realidad es una fuerza que nos hace elegir algo para que vivamos una cosa y tengamos el máximo conocimiento posible en esta encarnación o el máximo aprendizaje. mm, Con lo cual parece que nosotros estamos eligiendo, pero en realidad somos elegidos por el espíritu, por una fuerza superior que nos hace vivir cosas que creemos que nosotros las hemos elegido, pero en realidad están ya de antemano elegidas. sí, Así sí, que es un tema profundo. sí, Tendría que grabar un vídeo sobre el libre albedrío. sí. Genial. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Que es un símbolo, aquí está, la estrella de David, un símbolo judío importante. Esto es una interpretación personal, insisto. La estrella de David habla de lo mismo, dos triángulos, uno que sube y otro que baja. Es decir, la mujer de vestido dorado y la Sí. mujer de vestido con flores. Esas son las dos fuerzas a las que estamos sometidos en la manifestación. Pero aquí la clave es que estas dos fuerzas están profundamente unidas. ¿Y por qué están unidas? Por una fuerza brutal que es el amor. Por eso se llama la carta de los enamorados, Ujú. creo yo. Sí. También se puede llamar los enamorados por el cupido, que de alguna manera va a disparar la flecha entre el alma y el mundo sensible. También. Pero a mí me gusta más esta interpretación. Ujú. Estas dos fuerzas están estrechamente unidas, estas dos fuerzas duales, por los enamorados. Pero Ujú. aquí, además, esta estrella, esto es una cosa que enseñaba Julio,
evoca también el viaje del héroe. El viaje del héroe empezaría con el vértice de abajo. Entonces, cuando empiezas el viaje del héroe, si os fijáis en el vértice de abajo, hay una energía que baja. Es decir, hay una flecha que baja, un triangulito que baja. Pero luego cuando pasas una cierta frontera, cuando empiezas y te decides ya al camino del héroe, esa resistencia se vence. Hay dos triangulitos laterales, no sé si me sigues, Sí, sí, obvio. como dos flechas que suben, es decir, Aquí, siempre este de aquí y el y otro, este de y el aquí. paralelo. Sí. Claro, siempre hay una fuerza que te empuja. Y eso suele pasar cuando se inicia el camino espiritual. Pues Sí. empiezan a suceder casualidades, sincronicidades, hay un gran entusiasmo, etcétera. Entonces te lleva hasta el centro, en el punto neutro. Y ahí ya el camino, tienes que volver a subir la montaña. Ujú. Exacto. Y entonces ahí pasa lo contrario. Hay dos fuerzas involutivas que te paran. Pero Ujú. la clave, de alguna manera, que yo veo que este es ya el camino Yesod Tiferet, es seguir, 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 seguir hasta que pasas ya la frontera definitiva y hay una última fuerza que te lleva a la divinidad. Sí. Es una metáfora que a mí me parece preciosa, es una simbología que a mí me parece preciosa y bueno, y que está muy, muy relacionada con la carta 6. Genial. Pues muchísimas gracias, don Daniel. Nada, pues eso. Muchísimas Y gracias por esta exposición tan sí, interesante, súper interesante porque salen muchos temas. mm, es interesante, sí. Y prepárate, don Gonzalo, porque yo creo que tú estás viviendo el tarot a tomar, a tomar decisiones. Sí, pues muchas gracias. Encrucijadas, van a aparecer las encrucijadas. A ver, y nada, un placer como siempre, Dani, Nada, y nada, hasta la siguiente. a la siguiente. Hasta ahora.